Querétaro 24/7 Noticias. Decir, te iba a decir, sí la entiendo, pero no la entiendo. Gracias. Como siempre, son las 8 de la mañana con 8 minutos y está aquí en esta mesa de trabajo. Le agradezco mucho a mi querido amigo y diputado Paul Hospital Carrera, colaborador de este espacio de noticias. No te me quedes viendo aquí que me pasó algo que no sé qué ocurrió. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Paul Hospital Carrera, ¿cómo estás, amigo? Encantado de la vida de estar acá y que me presentes como amigo. Y fíjate, ¿sabes qué es el espíritu navideño, creo? ¿Será? Te siento más amable que de costumbre. Yo soy Grinch, así que yo amigo no le digo a cualquiera. Entonces, después de... ¿Cuándo llega el Grinch? El 25, sí. ¿no? El 24, junto con Santa. Me adelanté tantito, bueno. Soy del Grinch. Como los elfos. Soy Grinch de la generación Z. ¿Qué es eso de la generación Z? Bueno, tú eres como millennial, ¿no? No. ¿Baby boomer? Sí. ¿O X? No, a mí me vale que eso de las generaciones. Salvo no, bueno, pero no es que te importe, pero hay ciertas décadas baby boomer, que... Sí. Baby boomer, sí. Ok. Sí, ya estamos... Pero es interesante esta división. Solo hay un antes en esa clasificación, pero bueno. pero es interesante las clasificaciones porque tienen que ver con cómo ha evolucionado el mundo y sobre todo ahora particularmente la tecnología. Entonces, esta generación Z de la que tanto estamos hablando, los adultos ahora en estos días. Los viejos. Sí, porque tú ya eres un viejo para ellos. Es que yo me sentía muy joven hasta que empecé a analizar lo de la marcha el sábado. Hasta que viste a los de la generación. Y no te quiero deprimir a ti y a la audiencia, pero ahí les va. Gracias, Bienvenido. De pronto, bueno, primero el contexto social en el que se da. Por favor. Contexto social político terrible de violencia político-criminal, que lo hablamos aquí, en donde en octubre asesinan a Bernardo Bravo, líder de los limoneros de Michoacán. Que eso conmocionó al país no porque asesinaran a un líder limonero, sino porque asesinaron a un activista social que exigía que el gobierno actuara para dejarlos trabajar. Llegó un punto donde los limoneros estaban pagando tanto por kilo de limón que les representaba el 100% de sus utilidades. Entonces lo que decía Bernardo Bravo es más fácil dejar de producir que seguirle pagando al narco. Y lo mataron. Derecho de piso. ¿El derecho de piso qué? La intervención del gobierno, del Estado y del gobierno federal. Y lo mataron. Como activista. ¿Por qué? Porque esta queja que tenía Bernardo, la tienen todos los limoneros, pero él se atrevió a alzar la voz. Sí, claro. Y por atreverse a alzar la voz, terminó con su vida. Entonces, lo mataron. Un mes después, noviembre, lo mismo sucede. Hay más de 2.500 presidentes municipales en este país. Muy pocos, contados, si no es que ninguno, se atreve a señalar, a exigirle a la autoridad que actúe en materia del crimen organizado. Y uno de los que se atrevió fue el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, que además se volvió ya como tal un activista en esta materia, y lo mataron. Entonces, esto, claro que conmociona. Y por supuesto que enciende todas las alertas. Y que molesta y enoja a muchos. Y activa a una generación que, digamos, no había estado tan visible, que es esta generación Z. ¿Cuál es la generación Z? Quienes hoy tienen entre 17 y 27 años. Ok. No de trayectoria periodística, de edad así, de nacimiento. Así, ¿por qué te me quedas viendo entonces, así, de 10? Bueno. No, pues, pero algún día vas de a nacimiento. Como me ves, me vi, te vi, o algo así dice el dicho, Como me ves, te verás. Ándale. Como te veo, me vi. De 17 a 27 años. Ajá. O sea, son jóvenes que están terminando el bachillerato, que están en la universidad o están comenzando a trabajar. Comenzando a trabajar. Y entonces empiezan a organizar. Y aquí es en donde no entendemos. Y qué bueno, porque la marcha, Aurelio, al principio la convocatoria que hace la generación Z era de la generación Z. ¿Por qué te lo digo? ¿Cuántas veces has usado, y piense usted que me está escuchando, cuántas veces ha usado la plataforma Discord? Yo no. Yo ni sabía que existía, ni la tenemos descargada en nuestro teléfono. ¿Qué es? Entonces, se empiezan a organizar a través de esta plataforma que de entrada la organización misma excluye a las demás generaciones porque ni siquiera estamos ahí. Lo cual es bueno, porque entonces le da mucha legitimidad y mucha representación. Luego, también, usan como símbolo principal de esta convocatoria, seguramente viste una calaca como de caricatura con un sombrerito. Sí, la vi. Pues es la imagen de un anime que se llama One Piece. ¿Has visto alguna vez ese anime? No. Por supuesto que no. Ni lo conozco, ni sabía que existía. Entonces, el símbolo con el que convocan y la plataforma a través de la cual están convocando son totalmente distantes de las demás generaciones, lo cual me encantaba a mí porque hacía muy pura la marcha, hacía muy pura la convocatoria porque era exclusivamente de ellos. ¿Qué pasó?
que a la mitad de la convocatoria, una serie de intereses antiguos se fueron metiendo. Empezaron por Vicente Fox Quesada. Políticos. Vicente Fox. Pues Aurelio, Vicente Fox ganó la presidencia de México antes de que los papás de los de la generación Z se conocieran. Ahí no coincido y entonces contigo. Ese es un enturbiaron esquema que no toda la convocatoria. También no un señor que coincido debe contigo. impuestos según la que no ha pagado, corte. que no ha pagado impuestos. Pero no coincido Y con luego esa se metieron versión. otros. A ver, O sea, no me voy a ir o sea, hasta o la sea, versión de sí, Morena sí, de decir o sea, que sí. la derecha internacional y O sea, los o sea, fachos sí, de... sí. No. Pero de que se metieron O sea, actores... hay- Guadalupe Acosta Espérame, Naranjo. ¿hay brecha tiene que generacional? ver? ¿Hay brecha generacional? No, absoluta, te lo estoy diciendo. Ni siquiera había una concepción. Significaría que únicamente debieron ir a esa marcha puros jovencitos de entre 17 y 25 años. Era muy pura la convocatoria en un arranque. No, pero desacreditarla de esa manera. No, pero es que, ojo, ellos nunca, estos jóvenes han vivido en un país sin violencia. Nunca. Que Tú sí tienes memoria, ¿eh? De otra cosa. Sí, claro. Y Vicente Claro. Fox también, y otras generaciones también. Claro. Entonces sí, de donde nace la marcha es distinto. Y hay que entenderlo. Yo no- A ver, no ¿qué coincido pasa con contigo. las marchas? No coincido con Está bien, no tienes que coincidir Qué conmigo, bueno, pero, pues qué pero bueno. qué bueno que me escuchas con respeto. Te escucho con Qué bonito. respeto y con admiración. Se meten en un movimiento que no era suyo. Ajá. Y entonces, claro que pierde toda esta legitimidad que estaba empujando una generación. Ay, entonces una yo salgo- generación que quiere ser entonces yo salgo escuchada. a decir, entonces no puedo escuchar a los jóvenes porque también se metieron esos vegetales, esos vejetes que no tienen nada que hacer, No, que ya gobernaron en ¿Tú este estás país. justificando o quieres justificar la inacción del gobierno No, federal no, y no. negar la realidad? Estoy Eso hablando, es otra estoy cosa. hablando del discurso que entonces utilizaron. Y entonces, ¿dónde están las demandas? ¿Están así? Que van a tener que hacer otra marcha. Hoy los jóvenes supuestamente Es de que la generación Z. justamente Porque en la primera se no salió y metieron, se metieron otros no, es que señores. se metieron tantas demandas y al final los por ahí. encapuchados estos del bloque negro, Ajá. que entonces la manifestación Que, por terminó cierto, pulverizándose. Que bajaron de las camionetas de la policía. A ver si lo has visto, ¿verdad eso? Hay algunos videos, sí. A ver, Y luego y empiezan las teorías de la conspiración bajan. de que es del propio gobierno. Bajan las señoritas con las capuchas y con lo demás, con lo que tienen que bajar con las herramientas que fueron para destruir. Pero justamente lo para que pasó quitar. el sábado, Y el gobierno, antes del bloque además, negro, para escuchar y atender las demandas de estos jóvenes de la generación Z, cierra todo el Palacio Nacional para protegerse o para proteger a quién. al palacio de entrada, ¿no? A protegerse. Un inmueble histórico. Para protegerse ellos. Que le da sentido de identidad. Pero que podían ser las denuncias y las exigencias de estos jóvenes de la generación Z. Pero se mezcló todo. Es que, a ver, te adelantaste hasta el 15. Ok. Y yo andaba en la Perdóname, convocatoria, perdóname en por el eso. Discord. Perdóname. Donde era los pura defectos y el de los TikTok. baby boomers. Y el TikTok y los jóvenes y el Discord y la convocatoria. Y de pronto se mezclaron todos los temas. Temas, ojo, había por ejemplo luchas muy legítimas. Las madres buscadoras que se sumaron a la marcha. Algunos del ¿Por qué movimiento es del así? sombrero ¿Por qué que se nosotros no? sumaron. Entonces, ¿qué pasa? Que los jóvenes abrieron un poquito la puerta para que el 15 de noviembre hubiera una manifestación pública en contra del gobierno y se mezcló todo. Y o sea, entonces- Guadalupe Acosta Naranjo. Y entonces el eso ya gobierno no le tenía abre nada la que puerta a los ver. granaderos y reprimen y agarran y detienen a 19 jóvenes y a ninguno del bloque negro. Es que tienes que partir en dos la marcha. A ver, sí, perdón. La primera Gracias concentración, por explicarnos. la primera concentración que se da en el Ángel de la Independencia, Ujú. en donde yo no vi una sola persona que se cubriera el rostro. Todos iban con el rostro descubierto fuiste a porque la- no tú tenían. fuiste a la marcha? La estuve siguiendo. Pero no Como fuiste, politólogo, pero no, fuiste. claro que no. Pues, estoy criticando que dejen a los de la Pero generación imagínate Z qué marchar grave. y ahí va el millennial Imagínate en qué medio de grave. todos. Pero imagínate, ¿qué es más importante? Yo creo que los partidos políticos y los Quiero llegar a políticos otro no final. teníamos que ir. Quiero llegar a otro final. Bueno, quiero llegar a otro. Pero Entonces, te dejo que Todos continúes. con el rostro descubierto. Ajá. Familias. Qué bien. Niños. Qué maravilla. Adultos Qué mayores. bien. Jóvenes. Exigiendo de manera Adultos pública. mayores. Sí, bueno, pues se mezcló de todo ahí. Caminaron hacia el Zócalo. Qué bueno. Le cerraron la calle esta donde normalmente se transita, pero bueno, se fueron por 5 de mayo, llegaron al Zócalo y ahí en el Zócalo de pronto aparecieron una bola de encapuchados Sí. del bloque negro, que Sí. esos iban listos con machetes, con motosierras, Que esos con ¿esos quién les petardos, paga? con martillos. ¿Esos quién les paga? ¿Esos quién los fomenta? ¿Esos quién los propicia? ¿Esos Eso quién nos los lo tiene manda? que ¿Quién los decir la lleva? autoridad. Pero ahí se descompone O todo. el PRI, o lo que fue el PRD, o algunas otras fuerzas, o el mismo gobierno. O el mismo gobierno. A ver. Y me parece que lo que se queda de la marcha, la cola, digamos, de la marcha y lo que platicamos hoy, pues, lamentablemente son esas imágenes que, ojo también, Sí, claro. nunca pensé, nunca en 7 años que lleva Morena, Sí. que yo iba a ver las imágenes
de un gobierno reprimiendo ciudadanos Sí, que había llegado a través de la manifestación pública y social, porque Morena, si algo sostenía, es que ellos tomaban las calles, ellos llegaron a través de la manifestación social pública pacífica. Pero y hoy que las eso- imágenes que vimos, por Dios. Pero que a eso me refiero justamente, no solamente en el discurso, cuando la presidenta dice, a mí no me van a hacer, no me va a pasar nada, yo estoy más fuerte que nunca, qué bueno, qué bien. Y la otra, de reprimir de esa manera a los muchachos por las fuerzas policiales. Leí yo varias crónicas a nivel nacional y decían, 5 horas estuvieron esperando los granaderos, escuchaban insultos, mentadas de madre, todo lo que tú te quieras imaginar que puede ocurrir en una cosa como esas, y cuando lo sueltan, esa madre, perdóname, a lo que venga. ¿Qué? Y detienen a 19 muchachitos, que además los están acusando, como pasó en el 68, no sé si te acuerdas del 2 de octubre del 68, todavía no nacías. No, ni- pero ni- lo leímos, por supuesto, lo y los leímos, detuvieron. y entonces la exigencia de los jóvenes era que tuvieran ese derecho a la expresión libre y democrática, decían entonces en ese momento. Ahí es donde yo hablo de la brecha generacional. ¿Qué diferencia hay entre una marcha significativa como esa, que era del 2 de octubre del 68, a esta de los jóvenes de la generación Z? Es que tocaste muchísimos temas, bueno, muy interesante el tema como es complejo. siempre. Primero, según la presidenta Sheinbaum, desde el 2018 ya no existen los granaderos. Entonces yo no sé cómo se llaman los que estaban ahí ese día en el Zócalo, ¿va? A lo mejor son pacificadores del bienestar. No, son granaderos del bienestar. Ah, bueno, pacificadores del bienestar. A lo mejor. O Uno. siervos de la nación, vestidos de granaderos. En el 68, Ay, Dios mío. tú lo sabes, se exigía justamente un cambio de sistema, una apertura a la democracia, a las libertades, a un régimen que era casi una dictadura perfecta, que le llamaron por ahí. Ni siquiera eso era. Hoy estos jóvenes, justamente lo que te dicen y lo que sostienen y lo que le están exigiendo al gobierno, no a la presidenta Sheinbaum, no fue una marcha contra la Sí, presidenta. en eso también estoy de acuerdo. Entonces cuando contigo. sale la presidenta a decir, es que esto a mí me hace más fuerte y el pueblo y yo somos invencibles cuando nos juntamos, a ver, es que no fue una marcha para usted o en contra de usted o que nos caiga bien o mal Exacto. usted. Es una marcha de decir, tengo 17 años y un solo día de mi vida no he vivido en un país sin violencia. Fíjate desde dónde nace la exigencia de los jóvenes. Ese es el fondo. A ver, es que ellos, su normalidad, si en 2006 se desató la guerra contra el narco, que nos tiene en esta situación desde el 2006, pasando por el PAN, por el PRI, luego por Andrés Manuel y ahorita con Claudia Sheinbaum, su exigencia es, no, me niego a normalizar que esto vaya a ser mi vida y que en este país vaya a crecer y que en este país piense en tener una familia. Ese era el llamado. Entonces desde ahí nace. Y ahí entonces me tenías que dar la Pero razón. la respuesta de la presidenta Pero es, esa me tienes a mí que- me haces más fuerte porque sales... Pero No. entonces me das la razón 2 veces, porque además reconoces que este fue un Yo discurso... siempre te he dado la un razón. discurso que yo creo no fue el mejor para la presidenta de la República, pero el otro, de que imagínate, los jóvenes solamente resienten este tipo de violencia que se vive en nuestro país cuando nosotros en mis generaciones vivimos la época de las inflaciones, de las crisis, de las carestías, del desempleo, pero que también hemos percibido los niveles de violencia que no vivimos en otros momentos y en otros tiempos de nuestro país, ¿me entiendes? Sin duda Hoy es alguna. 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana, y hablábamos de Zapata y Villa, y yo preguntaba, a ver, pensando a los chavos de la generación Z, ¿qué les diría Zapata? ¿Qué les diría Villa? ¿Qué les diría Plutarco Elías Calles, Venustiano Carranza? Eso ya ni comentarlos. Ya, este es otro país. Pero creo yo que cuando nosotros empezamos a marcar esa generación Z como si fueran esta solamente una generación específicamente que es la que tiene que demandar lo que ella quiera demandar, cuando somos una sociedad que es más compleja de la generación Z, ¿me explico? Sí, totalmente, pero también hay que No nos celebrar, dejen afuera. a los pero hay no que somos de la celebrar generación que se Z. estén organizando, que estén participando y Qué que tema, estén qué- exigiendo derechos. Qué ¿eh? grave. Porque luego muchos dicen Qué que los grave. jóvenes no quieren participar. Ahí está la muestra. Claro que grave. sí. Y claro que están haciendo además una exigencia pública legítima de sus derechos, que es el derecho a la libertad. Un día me dijo un viejo más viejo que yo y dijo, fíjate nada más, nosotros fuimos en la Revolución Mexicana que era a balazos. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a lograr el cambio estos jóvenes que están en el WhatsApp? Son visiones diferentes, son realidades y necesidades distintas. Bueno, ni siquiera está en Pero WhatsApp, en ¿eh? esa misma realidad. Bueno, no, el WhatsApp ya es viejo.
Pero a eso voy, ¿no? A eso voy. Ellos, creo yo, preguntaría, ante esa modernidad de las tecnologías, requerirían hacer una marcha para realmente manifestar su malestar, su enojo, su preocupación. Yo creo que, a ver, hay que celebrar. Por la violencia de este país. Es que justamente hay que celebrar que hayan llevado de las redes a la calle, al espacio público sus exigencias. Justamente por todos los que dicen que estas juventudes están solamente en redes sociales, critican en redes sociales, publican en redes sociales. Y ahí está la demostración de cómo se pueden organizar, salir a las calles y hacer una exigencia pública de que cambien las cosas en este país. Decía también la presidenta que esta generación está con ellos, que porque ellos son los únicos que les han dado programas sociales Ahí y la ayer, beca sí, de ahí Benito escuché Juárez. ayer a una de Morena diciendo eso. Y yo lo que he escuchado de estos jóvenes no es que estén en contra de los programas, ¿verdad? Sino de que lo que quieren es, por ejemplo, transitar de manera libre en su país. Fíjate nada más la exigencia que tienen. Poder ir de un municipio a otro en la noche. Pero Poderse desplazar en su país. Revisa, O sea, eso no tiene nada que ver con la beca Benito Juárez. Revisa es un tema de libertad. Revisa el pliego petitorio del movimiento del 68. Libre expresión, respeto a los acuerdos entre los jóvenes, no intervención de las autoridades en los asuntos, que por cierto, no sé si tú lo sepas, pero el movimiento del 68 nunca inició como un movimiento democrático o político, no, fue un pleito entre dos preparatorias, Isaac Ochotorena y la Ciudadela, en la Ciudad de México, y ese mismo día en la tarde, después de que el conflicto fue reprimido por un grupo de granaderos en aquella época, en el 68 en México, ese mismo día en la tarde estaban volcando tranvías que pasaban ahí por la zona de Bucareli. Y de ahí se fueron sumando a llegar a un movimiento que nadie y nunca se imaginaron que era la necesidad que tenía este pueblo de gritar en favor de la libertad. Es correcto. Creo. Y la urgencia que tenía el Estado, bien, como no, ahora. No mandes a pausa, no mandes a corte, Oye, ya me enojé. Y antes, como ahora, una urgencia enorme del Estado, del poder del Estado, por acallar esas voces. Así, Porque hoy parece, así es. acuérdate, digo, eran las Olimpiadas y entonces había que callarlos y que México diera una imagen al mundo de que no estaba pasando nada. 2 de octubre del Hoy parece lo 68, mismo. 2 de octubre del 68 Tlatelolco y 12 de octubre del 68 estábamos gritando en este país, ¡Viva México!, en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y había una urgencia por acallar las voces. Que hoy parece igual. Y me parece que la respuesta ha sido bastante equivocada del gobierno federal en desprestigiar Creo, este movimiento. A ver, sale también ahí en la mañanera un funcionario a decir, hubo 17,000 personas. Y en el estado de Jalisco, por ejemplo, ¿viste también la marcha en Jalisco? También, claro. Hubo 20,000. Ay, chirrión, o sea, no me da, no tienes que estar ahí para hacer un cálculo por metro cuadrado. Tú has leído y conoces Entonces, a George Orwell. A ver, Tú lo conoces. pero sí me llama profundamente la atención la urgencia con la que el gobierno quiere acallar esta manifestación. Algo están midiendo, algo están viendo, y qué bueno que los jóvenes se organicen, qué bueno que exijan sus derechos, qué bueno que salten de las redes sociales a la manifestación pública de sus derechos. Fíjate, su derecho a la Pablo libertad. Gómez era insurrecto, me dicen, en el movimiento del 68, fue el líder del 68. El MOSH, ¿te acuerdas del movimiento de la UNAM en el que participó Claudio Sheinbaum, en el que participó activamente también Gerardo Fernández Noroña, entiendo yo, aunque no era académico, y ahora pues son funcionarios del gobierno. Hay un libro que se llama Desde Entonces, de Jorge Emilio Pacheco, que dice, hoy somos, 20 años después, viejos amigos se reúnen, así dice. Hoy somos todo aquello contra lo que luchamos hace 20 años. Por eso yo te decía en la reflexión, tú te imaginaste, Aurelio, yo nunca me lo imaginé, pero te pregunto a ti. Sí. Ver las imágenes que anduvieron el fin de semana de esa represión de la policía a periodistas, a adultos mayores, a jóvenes, las golpizas que les dieron. Pateándoles la cabeza. ¿Tú te lo imaginaste de este movimiento que llegó justo a través de la manifestación popular? No. Yo pensé que nunca lo iba a ver. No, ahora ya nada más finalmente. Me sorprende. ¿Tú crees que a los chavos de la generación Z, como a los baby boomers y a los que quieras, les interesa más ser de un partido político, de otro partido político, de una fuerza política, o de la generación Y o Z, o de los abuelitos y de los jóvenes? ¿O tenemos que defender la identidad que tenemos que construir en este país, que somos una república, que somos un país democrático, que somos un país que tiene que ser para todos, no solamente para los de la generación Z? Pienso que más allá de pensar en partidos, en militancias y demás, hoy los jóvenes lo que exigen son libertades fundamentales y básicas, como la libertad de tránsito,
de poder recorrer su país, de poder recorrer su estado, poder salir a la calle, que dejen de desaparecer a los jóvenes, que dejen de matar a las mujeres. Son exigencias muy claras que tiene esta generación que, ojo, desde que tienen memoria no les ha tocado ver un país en paz. No me gustan bien las frases y citar nada más, pero leímos algunas cosas y en un texto de Federico Engels, en algún mensaje al principio dice, si los proletarios supieran el poder que tienen, no necesitarían hacer revoluciones. Correcto. Gracias, licenciado. Señor, es un placer platicar contigo, ¿eh? Me encanta platicar contigo. Además estás de buenas, me gusta. Estoy de buenas. Estamos dialogando, no debatiendo. Yo soy de los viejitos de la generación Z. Sí, Fox. Bueno. Ese se cuelga de todas, ¿no? A ver, que si la marihuana, pero, que si el otro. ¿Y si hubiera sido al revés? Pero ya que se retire. ¿Y si hubiera sido al revés? ¿Cómo al revés? El señor que vive allá por Tabasco. Ajá. Dice que no se metió, él no se mete. Va a empezar, ojo, ahí viene su gira de presentación del libro y a ver qué pasa. Va a meterse en las elecciones del 27. De mí, mira. ¿Y luego? Mira, yo no soy Nostradamus, yo no voy a adivinar aquí el futuro. Ándale, ya. Yo soy Polo Hospital, tu amigo. Ay, qué bueno. Pero luego los tiempos se acomodan, ¿va? O se los acomodan. Y va a haber un señor que va a salir, lo voy a citar porque así se llama. Sí. Va a salir de la chingada que es su rancho. Sí. Y va a recorrer el país presentando un libro. Casualmente, previo al proceso electoral. No, perdón. Porque hasta hoy, con todo respeto, pero el símbolo electoral más fuerte que tiene el partido político Morena sigue siendo Andrés Manuel. Y teniéndolo recorriendo el país. Con el pretexto de su librito. Que mejor nos vayamos a tomar café con galletitas, me dicen. Bueno, galletitas de animalitos. Gracias, que nos lo inviten. Pero vas a ver, mira, aquí vamos a estar hablando de la gira del libro de Andrés Manuel. Ojalá que sí. Vas a ver. Ojalá que sí. Bueno, mi querido Paul. Vámonos al café. Pues ya manda comercial, ya nos comimos como 3 bloques de comerciales. Vamos a la Buena Moza. Vamos a Buena Moza a echar aquí un... Paul Hospital Carrera, muchas Bye. gracias. Y no hablamos de las otras cosas también importantes de tu partido, que para la otra lo hacemos. Sí, señor, aquí estaré con Hacemos una pausa, son las 8 de la mañana con 30 minutos. Su opinión siempre la más importante. Vamos a la pausa y después voy a platicar con el senador de la República, Agustín Dorantes Lambarri. Pausa y volvemos. Querétaro 24/7 Noticias.